Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos, está prohibido crecer. ¿Qué pasaría si un ser humano recibiera un poder absoluto? Hoy vamos a hablar de Akira. Hay películas que marcan una época y luego están las que cambian para siempre la forma en la que entendemos un medio artístico. Akira pertenece a esa segunda categoría. Cuando se estrenó en 1988, el mundo de la animación japonesa era prácticamente desconocido para gran parte del público occidental. El anime existía desde hacía décadas, pero todavía no había alcanzado la influencia global que tiene hoy en día. Entonces apareció una película oscura, violenta, filosófica y visualmente revolucionaria que demostró que la animación podía contar historias tan complejas y ambiciosas como cualquier producción de acción real. Akira no solo redefinió el anime, también influyó en el cine, los videojuegos, la ciencia ficción, la cultura pop y en generaciones enteras de artistas. Pero para poder entender cómo nació esta obra maestra, primero tenemos que retroceder varios años atrás y conocer a la persona que lo empezó todo. El creador de Akira es Katsuhiro Otomo. Este nació en Japón en 1954 y desde muy joven desarrolló un enorme interés por el dibujo, la ilustración y la ciencia ficción. Durante los años 70 comenzó a trabajar como mangaka y poco a poco fue ganando reconocimiento por un estilo muy diferente al habitual. Mientras muchos autores se centraban en historias fantásticas o aventuras juveniles, Otomo mostraba ciudades realistas, problemas sociales y personajes psicológicamente muy complejos. A comienzos de los años 80, Japón estaba viviendo un enorme crecimiento económico. Las grandes ciudades crecían a un ritmo frenético y la tecnología avanzaba muy rápidamente. Al mismo tiempo, seguía muy presente en la memoria colectiva el trauma de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Antes de crear Akira, Katsuhiro Otomo ya había trabajado en varios mangas de ciencia ficción. El más importante fue Domu, A Child's Dream, una historia sobre personas con poderes psíquicos que muchos consideran el antecedente directo de Akira. En esta obra ya aparecen temas como los poderes sobrenaturales, la destrucción y los conflictos entre individuos con capacidades extraordinarias. También realizó obras como Fireball, donde exploró futuros distópicos, problemas sociales y jóvenes rebeldes, elementos que más tarde formarían parte de Neo Tokyo y de personajes como Kaneda y Tetsuo. Gracias a estas obras, Otomo pudo desarrollar las ideas y el estilo visual que culminaron en Akira. Otomo decidió combinar todas esas influencias en una historia futurista que hablará sobre el poder, la destrucción, la corrupción política y la evolución humana. Así es como nació Akira. El manga comenzó a publicarse en 1982. Su éxito fue inmediato. Los lectores quedaron fascinados por la escala de la historia, la calidad del dibujo y la complejidad de su universo. Lo que empezó como una serie de ciencia ficción terminó convirtiéndose en una de las obras más importantes de la historia del manga. Vale, todo eso está muy bien, pero ¿de qué va Akira? La historia se desarrolla en Neo Tokio, una gigantesca ciudad construida después de una misteriosa explosión que destruyó Tokio.
El mundo vive bajo una gran tensión política y social. Las protestas son constantes, la delincuencia aumenta y el gobierno oculta numerosos secretos. Quizás sería preferible que no jugáramos con semejante poder. Porque es el poder de un dios. En ese contexto conocemos a Kaneda y Tetsuo, dos amigos pertenecientes a una banda de motociclistas. Tras un accidente, Tetsuo entra en contacto con un proyecto militar secreto relacionado con niños que poseen habilidades psíquicas extraordinarias. A partir de ese momento, comienza una transformación que lo llevará a desarrollar poderes prácticamente ilimitados. Mientras tanto, el nombre de Akira aparece constantemente relacionado con el origen de esos experimentos. Es el que ha estado entrando y saliendo de mi cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese al que llamáis Akira? ¿Cómo? Lo que sigue es una enorme historia de conspiraciones, guerras urbanas, conflictos políticos y preguntas sobre los límites del ser humano. El manga se publicó durante varios años y terminó acumulando miles de páginas. Su alcance era gigantesco. Akira tuvo una enorme repercusión tanto en Japón como en el resto del mundo. Ayudó a consolidar el género cyberpunk. Demostró que el manga podía abordar temas complejos y adultos y elevó el nivel artístico de la industria gracias a su detallado dibujo y narrativa cinematográfica. Vamos, en definitiva, Akira no solo fue un manga exitoso, sino una obra que cambió la percepción internacional del manga y el anime, demostrando que podían ser medios capaces de contar historias profundas y dirigidas a un público adulto. Y precisamente por eso, adaptar la historia al cine parecía una tarea casi imposible. ¡Dejadme en paz! ¡Akira! ¡Ah! A mediados de los años 80, el manga ya era un fenómeno en Japón. Su popularidad seguía creciendo y diferentes compañías comenzaron a interesarse en una adaptación animada. Lo más curioso es que el propio Katsushiro Otomo participó directamente en el proyecto, algo muy poco habitual para la época. El estudio encargado de la animación fue Tokyo Movie Shinsha, conocida actualmente como TMS Entertainment. Otomo no solo colaboró en el guión, también terminó convirtiéndose en el director de la película, y eso sería fundamental para el resultado final. ¡La policía! ¿Qué hacemos? Seguir hasta que el motor reviente, por supuesto. Lo más curioso es que la película comenzó a producirse antes de que el manga estuviera terminado. La historia seguía publicándose. Eso obligó al equipo a tomar una decisión muy complicada. Era imposible adaptar todo el material existente y mucho menos el que todavía estaba por llegar. Por ese motivo, se optó por crear una versión condensada. La película mantiene los personajes principales, mantiene la ambientación, mantiene los conceptos fundamentales, pero simplifica una enorme cantidad de acontecimientos. Muchas subtramas desaparecieron y muchos personajes tuvieron menos protagonismo, y el final fue completamente distinto al que posteriormente tendría el manga. Por eso, muchos aficionados consideran que manga y película son experiencias complementarias, más que versiones idénticas de la misma historia. Akira fue una producción gigantesca. Su presupuesto rondó los 1.000 millones de yenes. La mayor parte del dinero se destinó a la calidad visual. Otomo quería crear una representación futurista de Neo Tokio como nunca se había visto. Cada calle, cada edificio, cada vehículo, cada cartel luminoso, todo debía sentirse real. El resultado fue una ciudad increíblemente detallada que sigue impresionando incluso décadas después. Uno de los motivos por los que Akira sigue siendo admirada hoy
es su nivel técnico. La película contiene más de 160.000 dibujos individuales, una cifra enorme para la época. Muchas escenas fueron animadas con una fluidez muy superior a la habitual en la televisión japonesa. Además, el equipo utilizó técnicas innovadoras para representar luces, reflejos y efectos visuales. Otro de los aspectos más importantes de Akira es su banda sonora. Esta fue compuesta por el colectivo musical japonés Gei no Yamashirogumi. En lugar de utilizar una orquesta tradicional, mezclaron instrumentos japoneses, percusión, cantos rituales y elementos experimentales. El resultado fue algo completamente diferente a lo habitual. La música de Akira transmite misterio, transmite tensión, transmite espiritualidad y contribuye enormemente a la atmósfera única de la película. La increíble banda sonora se terminó de componer antes de que los músicos vieran un solo fotograma de la película. Muchas personas consideran que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del anime. Ahora vamos a la sección que más os gusta: curiosidades. El autor de Akira presentó el film al mismísimo Steven Spielberg con el fin de que se hiciera con los derechos de distribución en Estados Unidos. Spielberg la vio y dijo que no, argumentando que Akira no funcionaría en su país. Acto seguido, se la llevaron a George Lucas y también se negó. Finalmente, se hizo con los derechos Streamline Pictures. Akira fue la primera película de animación que analizó los movimientos de la boca de los diálogos para sincronizar y dotar de mayor realismo a los personajes cuando dialogaban. En 1988 saldría el primer videojuego basado en Akira, una obra lanzada para la extinta Famicom y exclusiva en Japón. Hubieron varios proyectos en desarrollo para Super Nintendo, Sega Genesis y, atención, Sega CD, que finalmente se cancelaron. Normalmente en el anime primero se anima y después se añaden las voces. Akira hizo lo contrario. Las interpretaciones se grabaron antes para que los animadores pudieran sincronizar mejor los movimientos de los personajes. La historia transcurre en el 2019 y muestra carteles anunciando unos Juegos Olímpicos en Tokio para 2020. Décadas después, la ciudad fue realmente elegida para organizar los Tokios 2020 Olympics. Muchos futuros directores, ilustradores y desarrolladores de videojuegos citan a Akira como una influencia fundamental, como por ejemplo los Wachowski, Christopher Nolan y Jordan Peele. Su estética puede verse en obras como Matrix, Looper y Cyberpunk 2077. Además, ayudó a popularizar el género cyberpunk junto a obras como Blade Runner. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Su visión de ciudades futuristas, megacorporaciones, conflictos sociales y tecnología avanzada terminó convirtiéndose en una referencia cultural. Akira llegó a los cines japoneses en 1988. La reacción inicial fue muy positiva. El público quedó impresionado por la calidad visual. Los críticos destacaron especialmente la animación, la dirección artística y la complejidad temática. Con el paso del tiempo, la película comenzó a distribuirse internacionalmente y ahí ocurrió algo todavía más importante. Se convirtió en la puerta de entrada al anime para millones de personas. A lo largo de los años, Akira ha sido considerada una de las mejores películas de animación jamás realizada. El público también la ha mantenido viva generación tras generación.
La película tuvo un rendimiento sólido en taquilla durante su estreno original. Sin embargo, su verdadero éxito llegó posteriormente, gracias a los relanzamientos, las ediciones domésticas y la distribución internacional. Akira, una obra maestra del cine fantástico de animación, por fin en vídeo y a la venta. Akira. Un gran éxito mundial que puede ser tuyo por solo 2.995 pesetas. Akira no fue simplemente una película exitosa. Fue una obra que cambió la percepción mundial del anime. Y cuando una obra cambia la historia de un medio artístico, termina convirtiéndose en un clásico. Su influencia sigue presente en películas, series, videojuegos, cómics, diseño gráfico, moda y cultura popular. Muchas de las imágenes que asociamos con futuros distópicos nacieron o se popularizaron gracias a ella. Neo-Tokio sigue siendo una de las ciudades más icónicas de la ficción, y la moto de Kaneda continúa siendo uno de los símbolos más reconocibles de la animación japonesa. A lo largo de los años han surgido rumores sobre nuevos proyectos relacionados con la franquicia. También es verdad que se ha hablado repetidamente de una adaptación en imagen real producida por Hollywood. Sin embargo, ninguno de esos proyectos ha llegado a convertirse en una continuación oficial de la historia de la película. Más de 3 décadas después de su estreno, Akira continúa sorprendiendo a nuevos espectadores, pero no solo por su espectacular animación, sino porque muchas de las preguntas que plantea siguen siendo relevantes hoy en día. El poder de la tecnología, la evolución humana, la corrupción y las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos. Quizá por eso sigue siendo tan fascinante, porque Akira no habla realmente del futuro, habla de nosotros y de lo que podríamos llegar a convertirnos, y eso es precisamente lo que la mantiene viva. Hay películas que entretienen, hay películas que envejecen bien, y luego está Akira, una obra que se estrenó en 1988 y todavía parece venir del futuro. Cuanto más la analizas, más secretos encuentras. Política, ciencia ficción, filosofía, terror, poder y destrucción. Todo escondido bajo una de las animaciones más impresionantes jamás creadas. Y lo más increíble es que la película es solo la punta del iceberg. El manga de Katsushiro Tomo expande este universo hasta límites que la película ni siquiera llega a mostrar. Así que si nunca has visto Akira, te espera una experiencia que marcó para siempre la ciencia ficción moderna. Y si ya la viste, quizás sea el momento de volver a Neo-Tokio y descubrir todo lo que se te escapó la primera vez. A todas aquellas personas que les han entrado ganas de ver esta película, los días 3, 4 y 5 de julio vuelve a proyectarse en la gran pantalla, el lugar donde realmente se disfruta la película, con el estruendo de las motos, la inmensidad de Neo-Tokio y cada detalle visual ocupando toda tu atención. Porque Akira no se hizo para verse de fondo en una plataforma, se hizo para sentirse. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que es totalmente gratuito. Dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.